Continuamos en Torremolinos en abierto desde este vivero municipal Los Pinares de Torremolinos, y hoy es lunes. ¿Y cómo terminamos los lunes nuestro programa? Pues con nuestro filósofo Simón Cano. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Simón, un tema que me encanta, el que has traído hoy, el que me has expuesto, el que hemos estado aquí hablando un poquito y preparando sobre la locura. La locura, que parece algo complicado a priori, porque ¿en qué medida nosotros podemos determinar qué condiciona que una experiencia psicológica pueda definirse como una locura, ¿no? Realmente, desde la filosofía siempre se ha atendido a la locura en términos de sinrazón, de desgobierno, ¿no? De alguna manera parece que implica que nuestro pensamiento está regido por unas leyes racionales y que la sinrazón o el desgobierno implica ir contra esas leyes, ir contra esas normas que tenemos nosotros en la cabeza y que intentamos dirigir nuestra percepción del mundo a través de ellas, ¿no? Sin embargo, fíjate que hay muchos filósofos que han tratado el tema. Por ejemplo, Descartes ya hablaba de que la locura era era un caso de error del pensamiento. Es decir, que nosotros a la hora de percibir la realidad o la percibimos mal o de alguna forma dejamos volar demasiado nuestra imaginación, ¿no? Que es una de las... de hecho, el filósofo escocés David Hume planteaba que aquel que tenía una imaginación muy audaz al final se acababa desvinculando de la realidad, ¿no? Y que podía caer en un caso de locura, ¿no? Entonces, realmente para la filosofía la locura, la sinrazón, el desgobierno son maneras de alejarnos de lo real. Por ejemplo, para Foucault él hablaba de que realmente la imaginación no es de por sí una garantía de caer en la locura, sino más bien que nosotros nos creamos una imagen del mundo que realmente está muy alejada de lo que realmente es en su realidad ontológica. Entonces, realmente la imaginación no es algo malo, sino el crearnos una imagen inadecuada de él, ¿no? Según bueno, varios filósofos nos querías traer, ¿no? ¿Cómo llevaban ellos el término de locura? Que quizás no es como lo entendemos hoy día, ¿no? ¿Hay diferencias? Sí, claro. Por ejemplo, para Descartes, la locura podía asociarse con estos estados conscientes que se producen durante el sueño. Es decir, durante el sueño sí que parece que comparecen estas expresiones de lo imaginario que no acontecen durante nuestro vivir diario. Es decir, por ejemplo, cuando yo percibo algo, que es por ejemplo la percepción de mi cuerpo, ¿no? Decía Descartes que una locura sería, por ejemplo, percibir mi cuerpo de vidrio. ¿Por qué? Porque precisamente esa percepción va contra lo que lo sensible me está intentando mostrar. En el caso de Hume, por ejemplo, el tema de la imaginación es una manera también de entenderlo, de dejar volar de alguna manera este mecanismo que puede tergiversar lo real. Y el problema realmente no es ese, el problema es efectivamente tomarlo como lo real. Entonces, realmente para los filósofos la locura es una especie de, vamos a decir, de bipolaridad ontológica en la que se presenta lo irreal y lo real, ¿no? Y en la medida en que lo sensible se deja llevar por lo irreal, caemos en la locura. Sí, hoy día el término locura es un poco no hacer, cuando se dice, ¿no? Estás loco, no hacer lo que convencionalmente Claro. se espera que uno haga ante una respuesta, no ante una situación. Claro, es que la locura precisamente parece que intenta constituir una diferencia, ¿no? En la medida en que genera un opuesto a partir de lo que es lo racional o lo razonable, y ese opuesto se utiliza también, además de para generar una diferencia, para coartar determinadas actitudes, ¿no? Siempre hay una serie de actitudes ante el mundo que parecen no recomendables y que la locura conceptualiza o categoriza, ¿no? Entonces, realmente el lenguaje que utilizamos hoy en día, se utiliza hoy en día en la literatura terapéutica o psiquiátrica, intenta prescindir un poco de las connotaciones que tiene el término locura o loco o loca, porque sí es cierto que se ha utilizado para algunos filósofos para controlar o para estigmatizar determinadas actitudes, ¿no? Que a lo mejor hoy en día ya no están consideradas como patologías. Nos ha hablado un poquito de Michel Foucault, profundizamos en este filósofo y de cómo él veía el tema de la locura. Sí, de hecho me parece que es un filósofo capital para entender cómo la historia de la filosofía ha abordado la locura, porque su estudio tiene varios textos dedicados a la locura, ¿no? Uno es dedicado a la enfermedad mental, que es uno de sus primeros textos, y luego está su famosa historia de la locura, ¿no? Que es un tocho bastante grande, conocido sobre todo por su perspectiva historicista de los problemas filosóficos, ¿no? Es decir, de entender la locura y de sus conceptualizaciones, es decir, sus momentos a lo largo de la historia, como, vamos a decir, regímenes de pensamiento y de saber que ocurren precisamente en ese momento, ¿no? Es decir, para él realmente lo interesante es cómo se constituye la experiencia de la locura a partir de las instituciones, cómo se van estudiando, ¿no?
Entonces, realmente, él estudia su historia y ve que hay dos momentos capitales en la historia de la medicina psiquiátrica, ¿no? Que son, y la psiquiatría y la psicología son ciencias relativamente recientes, ¿no? Entonces, él ve que hay un primer momento en el que se extrapola, es decir, se estudia la enfermedad mental a partir de la extrapolación del modelo de la medicina orgánica, ¿no? Es decir, se entiende la enfermedad mental como síntoma, como una sintomatología, y realmente lo que hace es entender la enfermedad como unidad patológica que se manifiesta en la persona, ¿no? Realmente esta manera de entender la enfermedad, es decir, como algo que te ocurre, que se manifiesta y que tiene una entidad propia, está bien, pero para Foucault precisamente, y luego para la historia de la psiquiatría también, demuestra que no se está atendiendo realmente al cómputo global de la mente y el cuerpo. Es decir, que la mente sobreviene de una manera unívoca, pero que realmente hay que entender el cuerpo y la mente como una unidad global, ¿no? La personalidad. Y este será el segundo momento que en la historia de la psiquiatría se va a estudiar cómo afecta la enfermedad a niveles globales de la personalidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, había un psiquiatra que también es bastante conocido, que era Kurt Goldstein, que hablaba, por ejemplo, de cómo la afasia, este trastorno del lenguaje que hoy en día conocemos a partir de sus bases neurológicas, realmente ellos hablaban de que realmente los efectos que provocaba la enfermedad se debían a que la personalidad no podía hacer frente a una experiencia concreta, ¿no? Entonces, realmente, a partir de aquí también se habla del trauma, de cómo realmente el trauma puede habilitar nuestra manera de entender el mundo y de cómo la locura puede emerger a partir de ese trauma, ¿no? Entonces, estos dos momentos constituyen maneras distintas de aproximarse a la enfermedad mental, pero, como por ejemplo vemos en la afasia o en las amnesias, ¿no? La enfermedad mental o la locura se constituye como un déficit, ¿no? Es decir, falta algo. Si no hay una falta de memoria, hay una anulación del lenguaje, ¿no? Entonces parecería que la enfermedad mental implica perder. Sin embargo, por otro lado, y como indica Foucault, realmente la enfermedad mental no se limita solamente a esto, en algunos casos también se añade, ¿no? Es decir, por ejemplo, en algunos trastornos obsesivo-compulsivos, por ejemplo, en vez de perder se añade. Es decir, hay más automatismos, hay más monólogo interior, hay más repeticiones, ¿no? Es decir, que de alguna manera en algunas enfermedades mentales o trastornos realmente se multiplican los procesos conscientes. Entonces, realmente para Foucault, entenderlo como una suma o una resta no es suficiente. De hecho, la historia de la psiquiatría ha abordado precisamente este problema como un problema evolutivo. Para muchos psiquiatras naturalistas, el problema era que la locura nos retrotraía a un momento de nuestra evolución en el que éramos más arcaicos, ¿no? Es decir, que esos problemas de afasia, de imposibilidad de habilitar el lenguaje o los problemas de memoria, eran como un estado preconsciente en el cual todavía no habíamos desarrollado esas capacidades, ¿no? Entonces, que alguien esté enfermo o esté loco implica que ha vuelto hacia atrás, ¿no? Es como no es algo contra natura, sino que es la naturaleza propiamente, pero invertida. Fíjate, es lo que se ha estudiado sobre la locura hace muchísimo tiempo y sin embargo hoy día yo creo que es uno de los temas que está más a la orden del día, ¿no? Ahora todo el mundo habla de enfermedad mental, todo el mundo habla de que hay que darle ese espacio a la mente, de que hay que cuidarla tanto como el cuerpo, ¿no? Es curioso cómo es algo que ya se estudiaba y ya se veía haciendo hace mucho tiempo. Claro, es que han cambiado lo que son los modelos explicativos, ¿no? O sea, todo esto que yo he ido proponiendo son como esquemas de explicación que, por ejemplo, distan mucho de lo que hoy se conoce como, por ejemplo, la salud mental, que es otra manera de entenderlo. De hecho, uno de los últimos modelos explicativos es el de la angustia. Siempre se ha intentado buscar así como el principio último que pueda hacernos entender cómo nosotros dimensionamos nuestra experiencia y en qué medida el loco se aleja de la realidad, ¿no? Entonces, para muchos de ellos para la antropología existencial de Heidegger, por ejemplo, era la angustia, ¿no? La angustia que de alguna manera nos permite temporalizar nuestra experiencia y que nos aleja de lo que podríamos percibir como lo unívocamente real, ¿no? Entonces, la cuestión está realmente de fondo es que, como tú bien has dicho, la clasificación de lo que es la enfermedad mental se dispone a partir de la constitución histórica. En función de cada momento, en cada cultura, históricamente y según qué pretensiones por parte de los poderes que manejaban estas clasificaciones, pues se ha podido orientar esa conceptualización de la locura y de alguna manera se ha generado un régimen de pensamiento en el cual ciertas actitudes han sido patologizadas o se les ha atribuido el carácter de locura o de sin razón y por lo tanto se han apartado, se han estigmatizado o se han considerado negativamente, ¿no? Que realmente este es un poco el punto que señala Foucault. Entonces, claro,
Si realmente entendemos esto, entendemos que la salud mental y la locura son conceptos entendidos por cada cultura y cada momento histórico de una manera distinta, aparece precisamente este movimiento que es la etnopsiquiatría. Es decir, una... Tenía yo aquí apuntado, ¿verdad? ¿Cómo se entiende la locura Claro, exactamente. en cada cultura? Claro, es que nosotros asumimos que la salud es un concepto universal, que se entiende igual en cada cultura, en cada momento histórico, pero realmente no. Es decir, la etnopsiquiatría lo que pretende es precisamente acercarse a cada cultura, a cada, vamos a decir, hacer un acercamiento histórico a cómo esas culturas han comprendido y comprenden estos conceptos de salud, de enfermedad, de persona, y realmente resulta muy interesante porque permite poner en común nuestras concepciones con las suyas, ¿no? Por ejemplo, hay una tradición en la medicina india, me refiero a la India antigua, de cerca del 1500 a.C., ¿no? En la tradición ayurveda, que parte de los textos religiosos que son los Vedas, que realmente intenta explicar cómo se puede redirigir las prospecciones propedéuticas para tratar enfermedades mentales consideradas como tales de esa época, ¿no? O sea, realmente en esta época se considera que una enfermedad mental puede acontecer de dos maneras. Una por motivos exógenos, es decir, que se constituyen por, vamos a decir, por como un envío de los dioses o como por ejemplo el karma, el famoso karma, y luego están las endógenas, ¿no? Que las endógenas lo que ocurre realmente es que nosotros tenemos, según ellos, en su momento, un desequilibrio entre el cuerpo y el alma, ¿no? Que para ellos son como, ellos lo llaman dosas. Entonces, entre ellos hay un desequilibrio y eso es lo que provoca que emerja la enfermedad, ¿no? Entonces, realmente aquí podemos ver que esa concepción, que efectivamente parece que es hasta cierto punto razonable, constituye una comprensión propia y particular de una cultura, que es distinta de la nuestra, pero que comparte ciertos resquicios con lo que a lo mejor se ha heredado en la tradición griega, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy en día se habla mucho de un trastorno, vamos a decir, no siempre es patológico, pero es la, no sé si te suena, la disociación. Sí. Se habla muchísimo de la disociación últimamente, ¿no? O sea, para el que no sepa lo que es realmente, la disociación es, generalmente se entiende la memoria, la percepción y la conciencia como procesos, sistemas integrados, ¿no? Que están todos unidos. Sin embargo, la disociación ocurre cuando hay una alteración en esa integración y, por lo tanto, hay siempre una actividad desvinculada de otra, ¿no? Es decir, yo estoy hablando contigo a lo mejor, pero de repente lleno esta representación de recuerdos y en vez de estar donde estoy como hace 10 años pensando en algo que me pasó, ¿no? Entonces, esto precisamente parece algo común y patológico, que hay estados disociativos que no son patológicos, pero habitualmente sí se entiende como tal. Pero es cierto que en algunas tribus o poblaciones, por ejemplo, de Nigeria, la disociación se emplea, se induce a través del trance, ¿no? Para intentar librar a la persona de ciertos males. Y sin embargo, esto lo enfrentamos, por ejemplo, a otro tipo de trastornos, como por ejemplo, hay un tipo de enfermedad en el Ártico, que es un efecto precisamente disociativo, que lo que provoca son episodios disociativos de unas 12 horas en los que la persona se vuelve mucho más agresiva con las personas, ¿no? Entonces, realmente todo esto nos muestra cómo cada cultura puede llegar a entender de una manera distinta algo que a nosotros nos parece tan malo y patológico, ¿no? Decía eso que estabas explicando, puede ser cuando estamos muchas veces decimos, esto ya lo he vivido yo. Bueno, eso es un déjà vu, pero precisamente implica un momento en el cual hay una actividad, en este caso no sería patológico, sería un episodio disociativo, pero no sería negativo. Vale. Es algo que nos ocurre habitualmente. Pero sí es cierto que es un momento dado en el que las actividades conscientes no están integradas perfectamente y hay una que pesa más sobre otra, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez que alguien te está contando algo y tú te quedas como en blanco, ¿no? Como estás así, estás ahí, pero no estás, ¿no? Estás como... estás haciendo como estás escuchando, pero te has puesto a tus cosas, ¿no? Eso es un efecto, eso es un episodio disociativo, pero que no tiene nada de malo, ¿no? Se me recuerda a Homer, ¿no? Cuando sabe que están los platillos en la cabeza, pues igual, ¿no? Pues sí, es un buen ejemplo de episodio disociativo. Que te está hablando y está el otro. Está con el mono en la cabeza. Está muy bien, está bien traído. Sí, sí. Bueno, Simón, también tenemos a otro filósofo francés, Derrida. Sí. ¿Qué percepción tiene? Bueno, Jacques Derrida tiene un libro que es Écriture et différence, que es Escritura y Diferencia, en el que hay un ensayo que precisamente se lo dedica a Foucault, a propósito de su historia de la locura, porque claro, si hablar de la locura imposibilita el pensar algo así como una locura esencial y universal, ¿no? Porque el sustrato último de la idea de Foucault es que realmente es algo institucionalizado, que se crea desde el poder, ¿no? Pero, a fin de cuentas, lo que dice Derrida, y es un poco a partir de esta lectura que hemos hecho al principio de Descartes, ¿no? De la sinrazón, ¿no?
es complicado porque, claro, si nosotros pensamos en la razón como el sustrato de nuestro pensamiento y nuestras leyes racionales, hablar de locura es algo que queda fuera, ¿no? Es decir, pero ¿en qué momento podemos hablar de ese movimiento? ¿En qué movimiento la razón puede, vamos a decir, replegar velas contra sí misma y expulsar aquello que no le conviene, ¿no? O sea, realmente este es el movimiento que se ejerce desde la institución. Cuando algo se marca como irracional, realmente es algo que ya está contenido en la razón. Lo que pasa es que es algo que no interesa, ¿no? Que interesa eliminar o separar, ¿no? Entonces, claro, para Derrida, que siempre es un filósofo muy volcado en el lenguaje, ¿cómo hablar de la locura sin caer precisamente en este movimiento conceptualizador o manipulador desde fuera, ¿no? Entonces, él propone realmente que la locura, para tratarla en su originalidad y en su aspecto más genuino, digamos, es una especie de silencio al que hay que dejar hablar, ¿no? Dice que hay que seguir al loco, hay que ver en qué medida este loco que llamamos loco es capaz de conceptuar a través de su experiencia esa locura. Entonces, realmente, para él, a través del lenguaje no podemos hablar de la locura, pero sí que podemos hacerla presente a través de la metáfora. Es decir, traerla a nuestro mundo representativo, pero en el momento en el que la nombramos ya la estamos desposeyendo de ese carácter genuino que realmente nos podría hacerla comprender mejor. Porque es así, el término locura suele ser negativo, ¿no? Claro, no se suele emplear como, bueno, depende de la etapa, ¿no? Estás loco, estás loca, bueno, la adolescencia, pues mira, pero ya cuando se va adquiriendo años, ¿no? Siempre va acompañado de esa connotación negativa. Claro. Los filósofos no lo veían así, ¿no? Sí, claro, en el momento en el que se empieza a desarrollar una conciencia histórica, en el momento en el que realmente uno se da cuenta de que el poder estatal puede ejercer una influencia considerable a la hora de los conceptos que utilizamos, a la hora de los regímenes de pensamiento que se van instituyendo, el filósofo, que siempre ha estado un poco con vamos a decir, con el ojo avizor, ¿no? Sobre lo que puede hacer el poder, en este caso, y sobre todo a partir de Foucault, realmente uno empieza a percibir qué efectos puede tener, ¿no? Y qué efectos categorizantes. De hecho, por ejemplo, a finales del siglo XIII después de Cristo, en Inglaterra, por ejemplo, que es un momento en el que todavía no se ha instituido la medicina psiquiátrica, es muy interesante porque en ese momento la locura, o sea, realmente el determinar quién estaba loco o quién padecía algún tipo de enfermedad mental o trastorno, dependía realmente de lo que son los comisarios territoriales, ¿no? Y los bienes de las personas que eran consideradas locas iban a parar directamente bajo las manos del rey, ¿no? Es decir, el reino se apropiaba de las tierras, de las propiedades de una persona que estaba loca, ¿no? Entonces, realmente aquí uno podría meter un poco el dedo en la llaga y decir, bueno, ¿hasta qué punto me interesa a mí que una persona esté loca si sus bienes van a ser míos, ¿no? Claro. O, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, después del ascenso a Hitler del poder, realmente la esterilización, que fue un procedimiento para evitar que ciertas personas se reprodujeran, se puso muy en boga precisamente a partir de esta estigmatización o patologización de determinadas actitudes, ¿no? Es decir, es muy interesante ver en qué medida un momento de la sociedad considera a qué personas locas o locos y ver qué es capaz de hacer a partir de ahí, ¿no? Entonces, realmente, por eso los filósofos ponen un poco el dedo en la llaga en este problema. En qué medida un momento histórico, una cultura determinada puede aprovechar estas categorizaciones conceptuales de lo que es una locura y aprovecharlos en su favor, ¿no? En favor de sus ideas. Simón, pues se nos va el tiempo ya, aquí hablando de la locura. Nos volvemos locos. Nos volvemos locos. Muchísimas gracias por haber venido un lunes más aquí a Torremolinos al Abierto y el lunes que viene te espero otra vez, ¿eh? Eso es, muchas gracias. No falte. No falta.